Hermanos, que el Señor continúe extendiendo su gracia, su amor para sus vidas. Qué alegría volverlo a ver. Es un gozo estar enfrente de ustedes al mismo tiempo, ¿verdad? Ustedes solo me miran a mí, pero yo los miro a todos ustedes al mismo tiempo, así que es un gozo eso, ver esas expresiones en sus caras, esa forma como irradian ustedes el amor y la paz, la hermandad, la comunión entre los hermanos es bastante gratificante. Gracias. Dijo un hombre que hace unos meses partió a la presencia del Señor, un pastor que dejó un legado en cuanto a fidelidad a la palabra del Señor, comportamiento como anciano. El pastor John MacArthur, él murió hace unos meses atrás, y en su carrera como en ese ministerio, las personas le preguntaban a él qué era lo que más anhelaba el día que partiera a la presencia de Dios, así como lo dice Apocalipsis, si era estar y conocer esas calles de oro y ese mar de cristal, o esas puertas que están adornadas con perlas preciosas. Él dijo: no, yo lo que más anhelo es que cuando esté allá voy a estar libre del pecado, porque soy pecador. Y eso es una gran lección de un hombre de Dios que nosotros debemos imitar. Fue una persona mayor, llegó a su edad como anciano de la iglesia y como anciano en días, en edad, y dio muestras ejemplares de ser un hombre de Dios, Bueno, yo los voy a invitar a ustedes en el día de hoy a que, si pueden ponerse sobre sus pies y pueden tomar sus Biblias, vamos a leer la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2. Son mensajes, hermanos, que se dará en dos partes. Primero del versículos 1 al 5 y luego del 6 al 10. Hoy vamos a leer los primeros 5 versículos de este hermoso pasaje, esta hermosa instrucción de Dios a su iglesia. Si lo tienen ahí, hermanos, ¿están listos? Dice Tito, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos. Amado Dios, estamos listos y con deseos de poder nutrirnos de su palabra, de su sana doctrina, para hacer crecer nuestras vidas y al mismo tiempo, Señor, para poder ser instruidos correctamente y así nosotros poder actuar correctamente con esa conducta que usted espera de su iglesia, de cada uno de los miembros de su iglesia. Padre, en este momento yo le ruego, Señor, que usted pueda darme un vocabulario que sea comprensible, pues se trata de su palabra. Ayúdeme, Señor, a poder expresar su pensamiento a su congregación, a su iglesia, y así cada uno de nosotros poder ser instruidos correctamente en su santa y bendita palabra para su gloria. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy en día, bueno, todos somos testigos de la búsqueda de la sociedad hoy en cuanto a la belleza. Lo vemos en la televisión, lo vemos ahí en las redes sociales, cómo la sociedad influye y quiere meter en la mente de todos los usuarios de redes o de la televisión cómo debe de verse, según la sociedad, una persona bella. Cuando llega el verano, pues es sin ropa casi, y para ellos esa es una norma de belleza. Cuando es invierno, siempre con poca ropa, pero abrigada en algunas partes.
Pero ese es el pensamiento del mundo, ese es el pensamiento de la sociedad, eso es lo que la sociedad quiere enseñar a todo el mundo. Pero Dios, en su palabra, nos instruye a nosotros que la verdadera belleza a la cual debemos mostrar nosotros es aquella que va de acuerdo con la sana doctrina. Esa es la belleza que el cristiano debe de modelar, esa es la belleza que el cristiano debe de mostrar al mundo, de una forma en que se adorne la doctrina, para que las personas vean que la palabra de Dios sí es efectiva, que sí transforma, que sí cambia. Pero somos nosotros los responsables. Dios ya nos da su palabra, la ha transmitido a través de los tiempos, a través de los profetas, de los apóstoles, de sus escritos que están hoy guardados en este libro precioso, de cómo debemos nosotros conducirnos, cómo debemos nosotros modelar la palabra de Dios para que Él sea glorificado, para que su palabra sea glorificada. Me ha costado recordar estos pasajes, aunque sí los tengo en mente, y está en Salmo 138, 2, con respecto al valor que le da Dios a su palabra, así como le da ese valor a su nombre. Y él dice en el Salmo 138, 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre, y escuchen bien, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Teniendo eso en mente, hermanos, durante todo este sermón, el valor, el gran valor que tiene la palabra de Dios, que es transformador. La palabra de Dios transforma, nos instruye, nos exhorta, nos reprende, nos enseña a ser hombres y mujeres enteramente preparados, como lo dice en Timoteo, para toda buena obra, para toda buena obra. Así que el Señor nos enseña hoy con este pasaje. Él instruye a los creyentes de cualquier edad a vivir de acuerdo con la sana doctrina, a fin de adornar la palabra de Dios para la gloria de nuestro Salvador. Dios instruye a todos los creyentes de todas las edades, de todos los tiempos, a vivir de acuerdo con la sana doctrina, a fin de adornar la palabra de Dios para la gloria de nuestro Salvador. Para la gloria de nuestro Salvador. Y para aquellos que de alguna manera quieren seguirme con el bosquejo, es bastante sencillo. En el versículo 1 habla de la importancia de la sana doctrina. El versículo 2 habla de la instrucción para los ancianos. Versículo 3 y 4 habla de la instrucción para las ancianas. El versículo 5 habla de la instrucción para las mujeres jóvenes. Muy simple. Y comienza el apóstol escribiendo la Tito, pero antes de entrar en esos versículos, un pequeño contexto, porque estamos comenzando en el capítulo 2. Bueno, ustedes van a preguntar, ¿y qué pasó en el versículo 1? Pues lo que está tratando Pablo aquí en el capítulo 2, pero si nosotros olvidamos por un momento de que en realidad es una carta y no estaba dividida en capítulos ni en versículos, eso fue introducido en el siglo 6 o 16, solo para poder tener una fácil memorización y un fácil estudio de los que se dedicaron a interpretar las escrituras para poderla enseñar a la iglesia. Pero Pablo en sí es una secuencia de ideas, y entonces el contexto de este capítulo 2, de estos versículos del 1 al 5, es lo que habla en el capítulo 1 de los versículos 5 hasta el 16. Pablo le escribe una carta a su verdadero hijo en la fe, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito era alguien que compartía la misma fe que el apóstol Pablo. Le escribió esta carta porque ya lo había dejado ahí en Creta. Pablo ya había estado en Creta junto con Tito y otros colaboradores, pero Pablo tenía que viajar para Macedonia. Entonces lo dejó a Tito ahí. Tito era un gran hombre de Dios, colaborador de Pablo en todo el ministerio de Pablo, hombre con experiencia, pero más joven que Pablo. Era más joven que Pablo, hay que tener bastante en mente esto.
Y la confianza del apóstol Pablo lo dejó ahí en Creta, como dice en el versículo 5, para que corrigiese lo que era deficiente en esa isla. Era una isla, Creta es una isla allá en el Mediterráneo, una isla pequeña. Es como, podemos asemejar como Costa Rica. Costa Rica no es una isla, pero es así, es alargado y poco ancho. También Tito fue dejado allí en Creta porque era la voz de Pablo para poder establecer ancianos y obispos en todas las iglesias de las ciudades de allí de Creta. Así como Pablo estableció a Tito para ser el pastor allá en Éfeso y le dio las instrucciones que nosotros vimos ya con los hermanos, de las instrucciones que le dejó Pablo a Timoteo, también para establecer ancianos, obispos, para poder liderar la iglesia, para poder conducir la iglesia en un asunto particular que nos importa para todas las iglesias de todos los tiempos, en la doctrina de Dios. Pero Pablo agrega algo, una palabra mucho más importante. ¿Por qué? Siempre siguiendo el contexto que estaba sucediendo ahí en Creta, había doctrinas allí, pero erróneas. Habían religiones como los judaizantes, y sus doctrinas eran de hombres. Los judaizantes, su práctica en la doctrina, la enseñanza era mandamientos de hombres. A lo que Pablo le dijo, eso es detestable. Eso no sirve. Así que Pablo hace un agregado ahí. En el versículo 1 vemos ahí cuando dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay una distinción correspondiente de lo que en las doctrinas del hombre o del mundo con la doctrina de Dios. La de Dios es sana. La doctrina de Dios es permanente, es sana, es irreprochable. Esa sí transforma. Así que Pablo dejó a Tito ahí para establecer, para corregir lo deficiente, para establecer ancianos. Y ahí en ese desarrollo del capítulo 1, al leerlo, nosotros encontramos cómo vivía esa sociedad. Era un descontrol, pero para la sociedad en sí, su modo de vida, su modo de conducta era normal. Pablo lo describe ahí en el versículo 12 como, y esto era un dicho de un profeta de ellos, no en ese tiempo de Pablo, eso es algo del siglo VI antes de Cristo, donde era tan depravada la sociedad ahí en Creta, que un profeta dijo de todos los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Eso para los cretenses en el tiempo de Pablo era un cumplido. Era un cumplido, hermanos. Ser mentiroso era, decir la verdad era lo extraño. Malas bestias, imagínense, si en sí bestias no es tan malo, pero malas, ya ese era el adjetivo que calificaba a que ellos eran peores que los animales. Malas bestias y glotones ociosos. Miren la conducta de esta gente. Y sumémosle a eso las enseñanzas de los judaizantes, que iban en casa, iban confundiéndolos, enseñándoles perversidades, no cambiaban su vida y todo lo hacían por un lucro, un negocio. Así que este contexto habla en este sentido. Para entrar al versículo 1, tenemos que ver ese versículo 16 del capítulo 1. Dice, profesan conocer a Dios. Escucha bien esto y ponga atención a esto, porque esto es relevante para nosotros hoy. Profesan conocer a Dios. Hoy podemos decir, dicen que son cristianos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan. Mire cómo los considera Pablo, siendo abominables. Ya eso es una abominación. Y rebeldes, reprobados. Todo eso lo dice el versículo 16, para poder nosotros entender ese consejo, esa instrucción del apóstol Pablo a Tito para que enseñara a estas categorías, estas 5 categorías de personas que encontramos en el capítulo 2, del versículo 1 al 10 y más allá. Dice, reprobados en cuanto a toda buena
obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que entramos en este versículo 1 del capítulo 2, dice: ya les hicimos la anotación de cómo vivía esa isla de Creta, cómo se comportaba la iglesia en Creta, cómo ellos eran abominables diciendo que obedecían a Dios y servían a Dios. Y entonces Pablo introduce, pero tú. Ahí vemos ese contraste, el pero tú. Y ahí está contrastando que podemos ver que podía ser como un problema, que también Tito con el tiempo podría caer en ese estilo de vida, en esa conducta reprobable ahí en Creta, por la influencia que había. Era una sociedad que ser mentiroso, ser mala bestia y ser ocioso, eso era normal. Imagina estar rodeado por vecinos y donde caminara y que todo el mundo, para ellos era un cumplido. Esas cualidades negativas, reprobadas. Le dice, pero tú, lo que está diciéndole, en otras versiones dice, ya hace esa distinción y le dice, Tito, en cuanto a ti. Más claro. Pero Pablo pone un énfasis, hermanos, ahí cuando ustedes leen y dice, pero tú, ya ahí está haciendo mención que se está refiriendo a él, y luego en el verbo habla, ahí también incluye que es él el que tiene que hablar, es él el que tiene que decir, es él el que tiene que modelar primeramente la sana doctrina. Pero tú habla. Y este verbo aquí, habla, no es, aunque lo menciona, si nosotros lo buscamos en los diccionarios para poder encontrar la morfología de esta palabra, podía ser que se pudiera utilizar para predicar, pero no en ese sentido de prédica. En el griego nos da la idea de que Tito lo que tenía que hablar es como la forma de dirigirse normalmente en plática con cualquier persona al abordarla en cualquier lugar, especialmente con los de la iglesia, pero de una forma normal, como cuando usted y yo hablamos. De eso habla ahí. La conformación de esa palabra la leo. Habla, dirígete a, háblales de esta manera, instrúyelos de esta manera, aconséjalos de esta manera, disipúlalos de esta manera. No está hablando de que él se iba a parar enfrente en el púlpito, así como lo hacemos nosotros y predicamos un mensaje. No, es una forma común de hablar, es una forma normal de hablar. Tito tenía que, al haberlo dejado Pablo ahí, no dedicarse a hablar otra cosa, ni de política, ni de filosofía, ni de psicología, no. Él tenía que hablar a lo que fue, a corregir lo deficiente, a establecer ancianos y a reprenderlos con dureza. Al final de este capítulo 2, ahí Pablo le vuelve a exhortar, pero tú habla, exhorta y regaña si es posible. Entonces, hermano, él le dice, pero tú habla. Y ahí la siguiente frase, lo que está de acuerdo. Y ahí es interesante como el apóstol le dice a Tito, y Tito conoce a Pablo, nosotros estamos interpretando y poniendo nuestros pensamientos, cómo fue que Pablo se refirió a Tito, pero Tito conoce a Pablo, su ministerio con el apóstol Pablo fue grande. Tito era un gran colaborador de Pablo, le encomendó muchas veces llevar cartas, estar a cargo de incluso en la iglesia de Corinto. Curiosamente, el nombre de Tito no se menciona en Hechos, pero sí se menciona muchas veces, 13 veces en todo el Nuevo Testamento, y lo menciona en el libro de Gálatas, en la carta a los Corintios y en esta carta, pero solo una vez. Así que le dice, habla. Entonces ya entendemos que hablar es cuando nosotros nos ponemos a platicar, lo que está de acuerdo. Lo que está de acuerdo a esta frase, lo que en el griego quiere decir es, sé santo. El ejemplo, habla con ejemplo. Si hablas algo, tiene que hacer de acuerdo a lo que vives, a cómo vives. Y es por eso que se conecta con la última frase, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando aparece esa palabra sana, está hablando de algo saludable, está hablando en efectos de salud.
Que debe hablar de una forma saludable. ¿Qué cosa? ¿Cualquier plática? No, la doctrina. La doctrina. ¿Cuál doctrina? La que el apóstol Pablo le enseñó a él. Dice allá en el versículo 4 a Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo estaba 100% seguro que Tito era un verdadero creyente, como muchos de ustedes son verdaderos creyentes. Pero Pablo le está diciendo a Tito que su misión ahí era hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios había hecho en él, a modelar esa palabra de una forma saludable, distinta a como se estaba hablando ahí en la isla de Creta, porque se trata de un objetivo principal. Y se menciona en este pasaje desde el 1 al 10. Hay tres propósitos. Uno es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra es para que aquellos que hablan, los enemigos de la palabra, sean avergonzados y no tengan nada malo que decir de ella. Y en el último versículo habla acerca de para que adornen la palabra de Dios, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí se refiere el apóstol Pablo, en lo cual Tito tenía que hablar. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿qué tenía que hablar Tito? ¿O con quién tenía que hablar Tito? Y entonces entramos al versículo 2. Hasta ahí el versículo 1, ¿lo tienen claro? ¿Es entendible? Porque es entonces con lo que esta plática de consejo, de discipulado, una plática formal o una plática que Tito tenía que hablar ahí en la isla de Creta, en las islas que él iba a visitar, en las ciudades donde iba a visitar él, en toda la isla para establecer ancianos. Lo que tenía que él hablar era con quién primeramente. Con los ancianos. Con los ancianos. Y aquí esta palabra ancianos no se está refiriendo, como lo menciona en el capítulo 1, al establecer ancianos o obispos. Lo primero que iba a establecer eran hombres que lideraran la iglesia, que enseñaran y se sometieran a las escrituras también, y que ayudaran a Tito a proclamar las verdades de la sana doctrina, las verdades del evangelio, lo correcto. En este caso, la composición de esta palabra ancianos ya no se trata de la composición de ancianos o obispos que aparece en el capítulo 1 y que así aparece también en la enseñanza que dio el hermano David en 1 de Timoteo capítulo 3. No se trata de esos ancianos. Aquí se trata de ancianos de edad. Así que mis hermanos ancianos de edad, Dios les instruye algo hoy: a actuar conforme a la sana doctrina, para modelar, para adornar esa doctrina para la gloria de Dios. Y dice aquí que los ancianos, y hay un verbo aquí en particular que es bastante interesante, y es ese sean. Sean. Posiblemente los ancianos ya eran de este porte o estas cualidades que presenta ahí, cómo tenían que ser los ancianos, pero el anciano va avanzando en edad, y cada vez que se va avanzando en edad, no es todos, pero hay una gran parte de hombres mayores, incluso dentro de las iglesias, que van perdiendo estas cualidades que aparece Pablo ahí. Por eso el verbo le está diciendo, ya que eres así, sigue así, sigue siendo así, sigan haciendo así, sigan creciendo, sigan madurando. Y hay un sentido, hermanos. Comienza con los ancianos. Ellos deben ser los ejemplos de la iglesia en comportamiento, en madurez. Y vemos también la delicadeza, como el apóstol le habla a Tito, que se refiere a ellos. Ya si nos vamos allá a primera de Timoteo, capítulo 5, vemos cómo un líder joven debe abordar a los ancianos y a las ancianas, a las jovencitas, de una manera más delicada. Pablo pensando en eso, por eso ese verbo no lleva como cuando más adelante ahí vamos a ver cómo él se refiere a los jóvenes. Les dice, exhorta a que sean. Ya la exhortación es un poco más pesadita para los jóvenes, siempre con delicadeza, con respeto, pero a los ancianos no los manda a exhortar, les manda a hablarles con cariño. El anciano no ocupa mucho, solo ocupa recordarle lo que
es en Cristo Jesús. Y el anciano entiende. Por eso vamos a ver las cualidades que son hermosas. Adornan. Y cuando nosotros tenemos contacto con ancianos con estas cualidades, es una belleza hablar con ellos. Hay instrucción, hay consejo de parte de ellos. Así que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, dice: no reprendas al anciano. Y ya esa palabra, no reprendas, no exhortes de esta forma. No lo hagas bruscamente. No sé delicado con ellos. Sé respetuoso. No reprendas al anciano, sino exhórtales. Y aquí en esta palabra, exhórtales, ya es un consejo con cariño, con amor. Exhórtales como a padre. Como a padre. Un hijo, cuando le llama la atención al papá, ¿cómo lo hace? No lo hace malcriadamente, si no estaría infringiendo el quinto mandamiento. No, lo hace con delicadeza. Papi no es así. Ustedes entienden cómo se refieren con sus padres. Así que él dice: exhórtales como a padres. Bueno, ahí está la idea. A las más jóvenes como a hermanas. Y bueno, ahí continúa en el versículo 2, que después vamos a verlo, también como a las ancianas, como a madres también. Entonces él dice, y la idea de ese verbo aquí es la manera como nos acercamos a los ancianos. Cuando hay que darles algún consejo, cuando vemos que su caminar no es el que debería de ser como un ejemplo para la iglesia, ¿verdad? Entonces siempre todos los jóvenes, más jóvenes que ellos, debemos hacerlo, porque es nuestra responsabilidad de corregir, especialmente a los que están en liderazgo. Y aquí vemos las primeras tres, bueno, sí, son cuatro adjetivos, que dice que sean sobrios, serios, prudentes y sanos. Son adjetivos esos. ¿Qué hacen los adjetivos en gramática, hermano? Solo para instruirlos un poquito. Eso es importante. Los adjetivos califican al sustantivo. Los adjetivos dicen cómo es el sustantivo. ¿Quién es el sustantivo aquí? Los ancianos es el sustantivo. Ellos es el sustantivo. Entonces, ¿qué hace ser sobrios, serios, prudentes y sanos? Bueno, hacen ver a los ancianos esas cualidades, ¿entiendes? Y en sanos califica, sanos como adjetivo califica esas otras tres cualidades que ya son espirituales. Las primeras son cualidades externas, son algo que se ve en un anciano. Un anciano nosotros debemos de ver que es sobrio, y cuando se habla de sobrios es una persona que no está dada al vino, al uso de bebidas embriagantes de ningún tipo, ni en ningún tipo de estimulante que lo haga hablar o decir o comportarse de una manera extraña. Eso es ser sobrio. La idea del griego es eso. Cuando habla de serio, no estamos hablando de una persona que anda toda seria todo el día y que nadie le habla porque es peligroso. No está hablando de eso ahí. Está hablando de una persona honorable, una persona que es respetable, una persona que al dar respeto lo respetan. Es una persona que hablan bien de él. Eso debe ser un anciano. En la calle, en la iglesia podía modelar una cosa, pero tiene que ser, sean es dentro y fuera. Así debe ser el comportamiento. Es una norma de vida. Es un estilo de vida para un anciano creyente. Y recordemos siempre, como en Creta se hablaba acerca de los cretenses: mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pero tú le dices, pero los ancianos entonces incluyamos, deben de ser ellos sobrios, serios, y luego viene el otro calificativo, prudentes. ¿De qué habla la prudencia? Bueno, hermanos, son personas que miden su manera de actuar, ellos miden su manera de hablar, ellos ya no toman decisiones alocadas. Es una persona que sabe pensar antes de actuar. Esa es una manera prudente. Sabe dónde dirigirse, sabe cómo conducirse, sabe qué hacer, sabe cómo aconsejar. Es una persona templada. Una persona prudente es así, templada, así como el acero. De eso es lo que habla. Y estos son aspectos que tiene que mostrar un anciano, mis hermanos mayores. Creo que me pasó quiénes podíamos considerar los mayores, pero ya entramos ahí. Es algo que tiene que verse externamente, todo el tiempo.
todo el tiempo, mi hermano. Sobrios, serios, prudentes. Nadie debe saber de que este hombre es un bebedor, es un borracho, que es un mal encarado, que es alguien que está en contra de todo. Es una persona prudente que cuando toma decisiones y cuando da con buenos consejos lo hace con firmeza y son acertados. Esos son calificativos de una persona que lo da a conocer externamente. Y luego vamos a ver estos, sanos. Y cuando hablamos de sanos siempre volvamos a ese versículo 12, ¿cómo eran los cretenses? ¿O cómo era la vida de los cretenses? Ellos podían tener fe, pero podía ser en otros dioses. Ellos podían tener amor, pero solo daban amor a quien les convenía. La mayor parte del tiempo ellos se comportaban salvajemente, es lo que dice, malas bestias, son personas violentas. Y solo podían tener amor a los suyos, a su clan, a su círculo. Los cretenses podían ser pacientes hasta cierto punto. Pero cuando Pablo le dice a Tito que cuando los instruya de alguna forma, con amor y con paciencia, que los haga y que les diga que tienen que ser, con esta palabra, sanos, saludables. Y solo una fe saludable es madura. Esa fe que da Dios como un don es sana. Solo lo que proviene de Dios es sano. Y Pablo utiliza estos tres sustantivos y lo utiliza casi en todas sus cartas. Ahí en Corintios vemos allá en el capítulo 13 al final que las tres cosas que es importante, la fe, el amor y la esperanza menciona allá, pero aquí menciona la paciencia. Son como los pilares que debe tener un cristiano espiritualmente maduro. Son pilares. Y eso lo deben de tener presentes no solamente los ancianos, toda la iglesia, porque todos vamos a tener esa edad. Así que tenemos que ir nosotros cultivando esas cualidades para cuando lleguemos a la edad adulta, hombre, ya no sea difícil que alguien nos corrija, sino que nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta y basados en la palabra de Dios, nosotros podamos aconsejar sanamente la doctrina de Dios. Así que vemos esto, sanos en la fe, sanos en amor. Bueno, es que en los años he visto de hombres mayores, no lo he visto aquí en la iglesia, pero hombres mayores fuera que el amor va apagándose más y más. Son hombres tan intemperantes que todo les cae mal. No se quieren ni ellos mismos. Sí, desean hasta morirse. Le caen mal los nietos. Los hijos, si van mucho, y si no van, es un problema. Por eso Pablo menciona eso, mi hermano. Sanos en el amor. Y mire, pensando en eso de sanos en el amor, pensemos también en esa carta que le escribió el Señor Jesucristo y la envió al ángel de la iglesia en Éfeso. Es una iglesia que vivía perfectamente, pero se olvidó en algo. Se les terminó eso. Se les acabó. Ya no vivían en el amor. Esa era una iglesia que creció, maduró y fue una iglesia que si no cambiaba ese aspecto de volverse al primer amor, se iba a desaparecer. ¿Y qué creen, mis hermanos? Desapareció esa iglesia en esa ciudad, con todo y ciudad. La advertencia del Señor es fuerte, pero es amorosa. Ustedes, mis hermanos, todos, aunque aquí menciona a los ancianos, todos debemos de ser sanos en la fe. Tenemos que ir creciendo. Y la fe, ¿cómo es que podamos ser sanos en la fe? Es que vamos a ser probados, somos probados todos los días. Y hay unos días más que otros. Y es ahí, en esa prueba, donde madura nuestra fe. Así lo menciona el apóstol Pedro. Así se crece en madurez en la fe. A través de las dificultades, a través de los problemas. Y también a través del gozo. Cuando ya se siente uno gozoso, mis hermanos, no solo por eso dejemos de asistir a la iglesia, solo porque se cree ya fuertecito. No, hermanos, hay que seguir. Hay que ser sanos en la fe, en el amor. Y mire esto, sano en la paciencia. El hermano que me va a preceder después de mí en estas prédicas nos va a hablar de una palabra, una frase muy importante, que es la esperanza de todos nosotros, los que estamos en Cristo. Es su venida.
Y el apóstol Pablo la envía diciéndole que es una esperanza bienaventurada. ¿Sí? Ese es nuestro deseo, que el Señor venga. Ese es nuestro deseo. Y así como inicié, mire la esperanza del hermano MacArthur, que ya murió. Realmente sí, era una hermosura pensar en calles de cristal y de oro y puertas adornadas con piedras, pero el anhelo de toda la iglesia es que el día que estemos en ese cielo nuevo, en el trono, en el reino de Dios, ya no va a haber más pecado, hermanos. No vamos a tener problemas con esos comportamientos que un día estamos bien, otro día estamos mal, un día caemos, un día no. Vamos a estar alejados del pecado para toda la eternidad, hermano. ¿No es un alivio eso? Es un alivio. Es un alivio. Y debe ser esa paciencia y ese comportamiento sano que debe tener la iglesia, puesto a la mente en la meta. En la meta. Y debemos esperarlo con paciencia. Debemos de esperarlo con paciencia. Así que tenemos que ser sanos en la paciencia. Ahora preguntaba ahí, entonces, ¿quiénes son los ancianos? ¿Cómo podemos decir quiénes son los ancianos? Bueno, en algunas culturas, a partir de los 50 años ya se es anciano. O sea que ya estoy ahí yo. Ya me pueden corregir con amor, hermanos. En otras, por ejemplo, a nivel de gobierno, en algunos lugares, antes yo recuerdo, era la tercera edad era a partir de los 60 años, hoy la subieron a los 65, ya no le quieren ayudar a los viejitos. Así, dependiendo de la cultura. Pero en esta carta que Pablo le escribe a Tito, Pablo se está describiendo a sí mismo. Es una carta escrita ahí del 63 al 66, ahí entre esos años. Y Pablo ya es anciano. Ya está Pablo en sus 60. ¿Por qué? Porque esa carta también fue escrita casi ahí cerquita de la carta a Filemón. Y Pablo en el capítulo, en el versículo 9 de Filemón, ahí menciona y se presenta a su amigo Filemón como Pablo ya anciano. Ahí lo pueden leer ustedes. Pablo ya anciano. Entonces anciano, pues, hermanos, ahí estamos. Estamos en la ancianidad ya, hermanos. Es interesante, hermanos, algo con respecto a los ancianos y cómo debemos nosotros considerarlos, a estos adultos mayores, a estos mayores aquí en nuestra congregación. Hermanos, nosotros debemos de considerarlos como tesoros. Y no quisiera mencionar los nombres de los hermanos ancianos aquí, porque es que se me puede escapar alguno, y todos merecen ese honor. Ustedes son unos ancianos, son unos tesoros para la iglesia, y cuando ustedes modelan a Cristo, y cuando ustedes hablan conforme a la sana doctrina, hermano, es más hermoso todavía. Es hermoso. Y cuando hablo de ancianos en este aspecto, estoy hablando de las ancianas también. Así que ustedes son, para mí, para la familia de Dios, ustedes son un tesoro, hermano. Ustedes son un tesoro muy preciado. Ustedes tienen mucho que dar a la iglesia. No, hermano, el estar en la ancianidad ya no es una cuestión que tenían que ser como los cretenses, glotones ociosos. No, el anciano no ha descansado todavía. Su ejemplo, sus consejos, su manera de hablar, eso tiene que instruir siempre a la iglesia, los ancianos. Sea que estén en un cargo o no estén en un cargo, su comportamiento, de acuerdo a la sana doctrina, honra a Dios hasta el final de sus días. Y así debe ser. Así que ustedes, mis hermanos mayores, es un gusto llegar a conocerlos. Y es un gusto seguir su ejemplo. Poder decir hoy, yo sigo el ejemplo de mi hermano. Sigo el ejemplo de mis hermanos. También ancianos podría ser alguien que tiene canas, pero yo he visto jovencitos con canas, así que no es un distintivo. O hay algunos ancianos que ya se pintan las canas. Pero no, tiene que ser con una cuestión de edad y tiene que ser basado una persona anciana con estas cualidades que ya vimos. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Vemos eso ahí en esos hermanos? Son ancianos. Son ancianos maduros. Son ancianos maduros.
Luego entramos aquí a la instrucción a las ancianas. Aquí estamos en problemas. Vamos a ver. Y siempre con la misma ternura. Siempre con la misma ternura. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2, ahí está cómo Timoteo debía referirse a las ancianas, cómo instruirlas, y siempre como a madres, ¿verdad? Como a madres. Dice que las ancianas así mismo, estamos hablando del mismo término, la misma anciana, no está hablando de maestras, hermano. Quiero aclarar esto. No hay maestras predicadoras en la iglesia, en este contexto. No pueden ser las mujeres pastoras, no pueden enseñar desde el púlpito a la congregación cuando hay hombres presentes. Pablo no puede contradecirse a sí mismo, él da esas instrucciones, exhortaciones, mandatos en Corintios, se los da a Timoteo. No permite a la mujer que enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre. No. La misma palabra aquí, ancianas, es la misma que se aplica a ancianos, que corresponde a la edad de los dos. Ahora, en ese versículo, en el siguiente, hay un particular ahí que lo utilizan algunas iglesias en las cuales las mujeres están enseñando, y hay pastores que dicen que sí, las mujeres pueden enseñar. Es por esa palabra que aparece ahí, maestras del bien. Pero vamos a llegar ahí con el tiempo para poder explicar a qué se debe o a qué se explica o cómo se explica esa frase, maestras del bien. Dice aquí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Hermano, así dice el Señor aquí. Reverentes en su porte. Mujeres ancianas deben ser ejemplo, hermanas, en su porte, en su aspecto, en su servicio, como al servicio al Señor. Tienen que presentarse como que están sirviendo al Señor, como cuando están en el templo o están en algún servicio al Señor. Deben de ser formales. Debe de expresarse en su rostro, hermanas, reverentes en su porte. Debe de expresarse también, hermanas, en su forma de vestir. Hablamos de que los ancianos con esas cualidades, ellos tienen que ser ejemplos de toda la iglesia, y ahí abarca a mujeres y varones de cualquier edad, abajo de la edad de ellos. Aquí en las mujeres hay un principio bastante importante: ellas deben de ser reverentes en su porte, ellas deben de ser ejemplo. Y por supuesto hay un problema aquí, como lo dije ahí al inicio, porque el comportamiento de las jóvenes se basa en el comportamiento de las más adultas. Como hablan ellas, así hablan ellas. Como expresan en su cara, así se expresan. No solo aquí en la iglesia. Como se visten, hermanas, así se visten ellas. Reverentes en su porte es algo importante para Dios. Bien lo decía el hermano cuando expresó en la primera carta a Timoteo. Sí. Dios se interesa en el interior y Dios se interesa en el exterior. Por eso él pone esta frase aquí: reverentes en su porte. Y otra vez, hermanos, Tito 1:12. Miremos el comportamiento de esta gente. Ahí está implícito el comportamiento de toda esta isla. Eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. En esa palabra ociosos es donde se da a entender, a conocer todo lo que tiene que ver con respecto al comportamiento de todas las personas allí. En este caso estamos hablando de las ancianas. Si lo contextualizamos aquí a nuestro tiempo, bueno, así como se levanta, así se acuesta otra vez con la misma pijama. Hay un asunto que es importante para nosotros, que es para medir si nuestro comportamiento, especialmente aquí hablando de las ancianas, realmente es diferente de las mujeres que no conocen a Cristo. Por ejemplo, en su manera de vestir. ¿Nota alguna diferencia si alguien la halaga por su forma de vestir, viéndola que se viste de una forma diferente? Si no, está en problemas usted. El mundo la está viendo igual como ellos viven. Hermanos, tenemos que ser la diferencia. Para adornar la sana doctrina, para ser diferentes, para
la gloria de Dios, nosotros podemos decir y cantamos acerca de la gloria de Dios, pero como dice Pablo, no sean hipócritas. Lo que hablan tienen que vivirlo. Hermanas, cuídense. Aquí en este caso las hermanas adultas, las más jóvenes las están viendo a ustedes. Y toda la iglesia las estamos viendo a ustedes. Cuidar su apariencia, cuidar su vestir, cuidar su hablar, cuidar su porte, hermano. Es importante para Dios. Es importante para toda la iglesia. No debemos de ser como el mundo. Debe haber una diferencia bien marcada de quién es creyente, de quién es hijo de Dios y quién no. Y eso es por la palabra de Dios que nos instruye para transformarnos. Ya no estamos viviendo como el viejo hombre. Allá en Efesios dice, ya tenemos que vestirnos ¿de quién? Del nuevo hombre. Y cuando habla del nuevo hombre, hermano, no piense que es llamado para los hombres, varones. Hombre, Pablo está utilizando en el término del género. Hombres y mujeres. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden, hermanos? Hagan lo que el Señor dice. Así dice el Señor. Reverentes en su porte. No calumniadoras. Mire, ¿por qué Pablo se refiere solo a las ancianas en este sentido? Hermano, vámonos allá a versículo 12. Glotones ociosos. El ocio, ¿qué hace, hermano? Una persona ociosa, ¿qué hace? Se dedica a esto, a la calumnia, al chisme. Eso es lo que habla esta palabra. Y mire, a mí me interesó esta palabra y la anoté. Solo mire lo duro que es esta palabra y lo blasfemo o sea, como para no hacerlo nunca más, la cuestión de la calumnia. En el griego, calumnia es diabolos. Diabolos. Lo que vemos nosotros es que al ser calumniadores, al ser chismosos, actuamos como Satanás. Y no queremos eso, hermanos. No queremos eso. Ustedes no quieren eso. Miren lo satánico que es el comportamiento al ser calumniador. Y la calumnia es acusar falsamente a una persona, hermano. Lo contrario a eso es mejor hablar en bien de una persona, hermanos. Eso es lo contrario, eso es lo que debe haber en nosotros. Si nos pasamos a la palabra de Dios, debe de haber en nosotros un habla que vaya de acuerdo a la sana doctrina, a lo que hemos aprendido. Y debemos de vivirlo, hermanos. Si ese ha sido nuestro comportamiento, hermanos, paremos ahí. Porque el verbo dice sean. Es a partir de este conocimiento que ustedes están adquiriendo, que el Señor les está diciendo, así dice Él. Hermanos, a partir de ahí, la conducta de cada uno de nosotros debe ser no más al pasado. A partir de ahí, sean. Y son dos negativos. Dicen no calumniadoras y luego dicen no dadas al mucho vino. Pero en este pensamiento de no calumniadoras, un comentario, por muy inocente que sea, pero que no es verdad con respecto a otra persona, se convierte en chisme. Y el chisme después se convierte en una calumnia. Ahora, calumnia, ¿qué es lo que quiere decir? Ya es un calificativo en el cual es conocido a aquella persona. Y usted puede decir, podemos nosotros mencionar, no, yo no le fío a fulana de tal porque es tal. O no, yo mejor no le cuento nada porque es tal. Ya eso comenzó con alguien diciendo un comentario, tal vez era leve, pero se convirtió en un chisme y hoy es un calificativo para una persona. No, nosotros no debemos de ser así. Nosotros no debemos decir. Dice no esclavas del vino. Y es otra cosa que Él les pide no hacer. Y otra vez volvamos al versículo 12, en ese contexto. Glotones ociosos. Las mujeres mayores ya se dedicaban, ya no tenían hijos, ya su marido quizás era viuda, aunque tenía a su viejito por ahí, pero ya no lo atendía mucho, ya parejo tiene las hijas o parejo tiene los nietos. Ellas se dedicaban más a la borrachera, a ser esclavas del vino. Y es que la cultura allá en Creta y en esos días de
de la primera iglesia, también bastante tiempo, es que el agua era igual de contaminada que en este tiempo, no era más pura que la de ahora, no. Entonces, para purificarla, hacían uso de un poquito de vino, y vino fermentado para purificarla. Pero en una cultura como la cretense, donde, hombre, el vino, la bebedera y todo eso ya era una forma de vida, le fueron quitando agua y poniéndole más vino, al punto en que ya era vino puro. Y hoy lo vemos en algunas culturas, en la europea especialmente. Allá una copa de vino es más barata que una botella de agua. Entonces ya se imaginan ustedes qué es lo que más bebe esa gente. Por eso hablan tanta locura sus autoridades, como la mayor parte de la sociedad. Así que no esclavas al vino, le estaba diciendo, no, dedíquense a otra. Y es que más adelante, por eso Pablo introduce qué deben de ser, qué tipo de maestras deben de ser. Ya deben de dejar esas cosas, tienen que estar más ocupadas en algo, más importante. Y ahí dice maestras del bien. Así que aquí entramos en ese asunto de maestras del bien. ¿Qué quiere decir maestras del bien? No estaba hablando de que ellas tenían que estudiar teología en algún lugar y luego ir a predicar. Estaba hablando de que con su experiencia, ellas deben de ser ejemplo. Por su experiencia, tenían que ser ejemplo para las más jóvenes. Tenían que, al dar consejo a las más jóvenes, basarse en su experiencia. Y ahí dice, especifica en qué tenían que ser maestras del bien. Pero para dejar bien claro este punto, Pablo en 1 Corintios 14, 34 y 35 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque es que el versículo no está hablando de que ellas tienen que predicar, ni ser pastoras, ni tener liderazgo que tenga que ver como enseñanza a la iglesia. No, mis hermanas. Dios dice específicamente en qué tienen que ser maestras del bien. Entonces Pablo, también a esta iglesia, allá en Corinto, les dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es lícito hablar, sino que estén sujetas, como también, miren, la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermano, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y en 1 Timoteo 2:12, mismo Pablo, dándole consejo a Tito, para la iglesia ahí en Éfeso, dice, porque no permito. Hermano, no es que Pablo es machista al decir eso. Pablo está hablando conforme a la sana doctrina que se le dio, ¿quién? Inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo, hermanos. Si Pablo dice, porque no permito, es Dios mismo que está diciendo a través de la voz de Pablo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Así dice el Señor, hermanos. Así dice el Señor. No olvidemos, fue inspirado por el Espíritu Santo. Estas no son mis palabras. No es mi interpretación. Así dice la palabra de Dios. Las mujeres no deberían enseñar públicamente en las iglesias. Y este mandato no era solo válido para las iglesias en Éfeso, hablando de este contexto de Timoteo. Y solo miremos lo serio que es esto cuando una mujer enseña. En Apocalipsis 2:20, escribiéndole el ángel a otra iglesia, llevando ese mensaje a otro ángel de la iglesia, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Hermano, usted puede decir, sí, pero es que esta era una mujer mala. Sí, pero ya tuvo un comienzo. Le dieron entrada a una iglesia para empezar a predicar. Hermanas, si se predica la palabra de Dios en frente de varones que están en la iglesia, hermana, Dios, el Espíritu no las está acompañando ahí. Están hablando de lo suyo y se van a equivocar. Y puede ser que hablen un versículo y lo quieran explicar, hermana.
Dios nos las está apoyando. Porque Dios no puede contradecirse. No permite que las mujeres enseñen en la iglesia, en reuniones públicas. No permite. Y eso es pecado. Eso es transgresión. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todos estos son mandatos, con grandes imperativos que tienen que obedecerse. El trabajo de las mujeres ancianas es a esto, maestras del bien. ¿Para quiénes? Para las más jóvenes, hermanos. Ahí es donde entra el rol de las ancianas. Y dice ahí en el versículo 4 que enseñen, maestras del bien. Entonces ahí uno pregunta, entonces ¿para qué estamos las ancianas? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? El bien. Bueno, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y comienza ahí, lo que tiene que enseñar ellas. Mire, ellas tienen que ser ejemplos. Tienen que ser mujeres ejemplares del bien. Voy a leerles un pensamiento porque nadie lo pudo haber explicado mejor que este hombre. Ya murió ya días. William Barclay dice, voy a hablar con respecto a este versículo. Lo voy a hablar de forma literal, así que presten atención. Dice él, y tomando un poco el contexto él, en el antiguo mundo griego, la mujer respetable llevaba una vida completamente recluida. Tenía sus propias habitaciones en la casa y rara vez salía de ellas, ni siquiera para comer con los varones de la familia. Y no entraba en sus habitaciones nada más que su marido. Nunca asistía a las asambleas y las reuniones públicas, rara vez aparecía en la calle y desde luego cuando aparecía no lo hacía sola. De hecho, se ha dicho que una mujer no tenía ninguna manera decente de ganarse la vida a no ser que sea con la prostitución. Estamos hablando de la cultura cretense. Si las mujeres de la iglesia hubieran salido de repente al mundo, la iglesia allá en Creta, rompiendo las limitaciones impuestas desde siempre, el único resultado habría sido el descrédito de la iglesia y el que se dijera que el cristianismo corrompía a las mujeres. La vida que se les fija aquí parece estrecha y limitada, pero hay que leer esto sobre el trasfondo de las circunstancias de aquel tiempo. En este sentido, este pasaje tiene un carácter temporal, pero en otro sentido tiene un carácter permanente. Es un hecho que no hay tarea, responsabilidad ni privilegio más importante que el de formar un hogar. Puede ser que cuando las mujeres están agobiadas bajo la carga de las 1001 responsabilidades que conlleva el hogar y los hijos, digan ellas: si me pudiera librar de todo esto, podría vivir una vida realmente religiosa. Mire el pensamiento de las cretenses. Pero es un hecho que no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda vivir una vida realmente religiosa mejor que en el hogar. Mejor que en el hogar. En último análisis, no hay carrera más importante que la de hacer un hogar para las mujeres casadas. A muchos hombres que han llegado, este es el pensamiento de William Barclay, aquí termina. A muchos hombres que han llegado lejos en su profesión y en su trabajo, en sus vidas, les ha sido posible sencillamente porque alguien está en casa que los amaba y los atendía. Es infinitamente más importante el que la madre esté en casa para acostar a sus hijos y oírles decir sus oraciones o enseñarles a orar, que el que asista a todas las reuniones públicas y de la iglesia del mundo, es más importante. Es un pensamiento, un comentario de él. Las ancianas aconsejarán de distintas maneras a las jóvenes, en base a sus experiencias, en la Biblia, basadas en la Biblia. Son mujeres con experiencia. Y por el contrario, hoy vemos totalmente lo contrario. Hoy vemos hermanas solteras
No lo digo aquí en este contexto, pero deberíamos de revisar. Queremos ver, o vemos hermanas solteras que quieren enseñarles a mujeres casadas. Eso no es posible. No es el ideal que Dios ha establecido en su palabra. No debe ser así. Las hermanas mayores tienen la experiencia, mis hermanas, ustedes tienen la experiencia en el matrimonio, ustedes tienen experiencia en la crianza de los niños, por lo que su responsabilidad y como mandato de Dios es que deben enseñar a las más jóvenes a hacerlo. De no hacerlo así, hermanos, eso es transgresión. Mire qué gran responsabilidad para las ancianas mayores. Si pensaban que no había trabajo para los ancianos mayores, las ancianas mayores, hermanos, sería una mentira. Hay gran trabajo. Su ejemplo, sus enseñanzas son muy importantes. Y versículo 5 dice, otra cosa en la cual tienen que enseñarles, a ser prudentes. Y esta misma palabra nosotros la vemos con el consejo que le dice a los ancianos, a las ancianas, luego a las jóvenes. Tienen que ser prudentes. El mismo contexto que ya lo vimos. También Pablo hace énfasis en esta palabra y se lo dice también a los jóvenes. Deben de ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Mire el propósito de esto, hermano, de este comportamiento, de esta conducta, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Usted siente celo porque alguien habla mal de la palabra de Dios, la tergiversa, la tuerce de muchas formas? Bueno, hermanos, tenemos que comportarnos entonces para que no sigan blasfemando la palabra de Dios, por lo menos no en el círculo de esta iglesia Unidad y Paz. En nuestro comportamiento, tanto mayores, menores, niños, jóvenes, mujeres, ya sea basado en esta enseñanza que está aquí plasmada en esta carta de Tito y en toda la Biblia, de la manera como debemos de comportarnos. Castas. Esto no es otra palabra más que ustedes deben de ser puras jóvenes. Y este ya es un consejo para las jóvenes. Para las jóvenes que están casadas y con hijos. Deben de ser puras. Y el contexto también en algunos aspectos es que las mujeres adultas tienen que enseñar a las que están solteras a cómo ser puras, a cómo mantenerse puras en castidad hasta que se casen. Y a las que están casadas, viendo en este contexto cómo las mujeres eran recluidas en sus casas allá en Creta, que la única manera en la cual podían ganarse la vida ellas era con la prostitución. Hermanas, las hermanas mayores deben de enseñarle a las más jóvenes, a las esposas, a ser castas, puras. Y cuando hablamos de puras, hermanos, no solo es para las que no están casadas, para las que están solteras, sino para las mujeres jóvenes casadas, puras en su aspecto. Y vuelvo a recalcar, en su manera de vestir, hermanas. Las mujeres jóvenes deben de cuidarse para sus maridos. Sus cuerpos son de ellos. Ustedes no tienen que exponer ni al mundo ni a los hermanos de la iglesia las imágenes de su cuerpo. Hermanos, así dice el Señor. Consérvense puras. Consérvense para sus maridos. Es para ellos. Hermanas, cuiden su manera de vestir. No marquen su cuerpo con esos vestidos así. No marquen su cuerpo con esos pantalones apretados. Hermanos, se los digo de esta forma. Y se los digo como Timoteo debía de aconsejar a sus hermanas. ¿Cómo aconsejamos nosotros a nuestras hermanas? Hombre, a veces hay que hablarle duro, ¿no? Pues de esa forma. Porque aquí habla de una exhortación con un poco más de firmeza. Hermanas, cuídense para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tengan eso en mente, es tener a Cristo en mente. El evangelio que las hizo a ustedes salvas, tienen que mostrarlo, tienen que modelarlo, tienen que saber que realmente esa palabra que está en ustedes transforma sus vidas. Las ha transformado y las seguirá transformando. Por favor, hermanas y hermanas adultas, esa es responsabilidad de ustedes. Quizás como
nosotros como varones, como pastores o líderes, no tenemos palabras adecuadas para poder aconsejar a una jovencita o a una hermana en este sentido. Hay que hacernos acompañar por nuestras esposas, porque ellas pueden hablarle de una forma más adecuada cómo comportarse. Si están viviendo también, si están viviendo en santidad, en ese sentido. Así dice el Señor, hermanas. Y estas hermanas tienen que ser buenas. ¿Y buenas en qué? Ahí lo dice, sujetas a sus maridos. Buenas, sujetas a sus maridos. El apóstol Pablo lo ha enseñado en Efesios, capítulo 5, lo ha enseñado en Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Tienen que sujetarse. Las hermanas tienen que saber que sus maridos son cabeza de la familia. Aunque las hermanas puedan tener mayor conocimiento de la palabra de Dios y más experiencias, pero usar esa experiencia para animar a su esposo a cumplir con sus responsabilidades dentro de la iglesia y fuera de ella. Ese es el rol de las mujeres, la ayuda idónea para el hombre. Lo que le hace falta al marido y que lo tiene la esposa, pero no es para estar sobre él. El marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La mujer debe someterse y sujetarse al hombre, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Ese es el modelo de Cristo. ¿Está claro, hermanos, ahí ese pasaje? Cuando habla ahí el apóstol Pablo a Tito, y son los consejos que Tito, mire, Tito debía hablarle a las ancianas, ¿cómo debían hablar las ancianas? Con las más jóvenes. Mire como qué bonito el orden. ¿Verdad? No se iba a encargar Tito de empezar a corregir a las mujeres jóvenes, no, porque él tenía que cuidar su ministerio y como hombre, su reputación dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Él tenía que aconsejar a las más grandes, a las de mayor edad. Dice que tenían que ser sujetas a sus maridos. Las mujeres tenían que ser cuidadosas de su casa, hermano. Cuidadosas de su casa. Miren el ideal y lo que el Señor nos habla con respecto a esta palabra, cuidadosas de su casa. Ese es lo que el Señor quiere, ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios para la mujer casada y con hijos. No es salir a trabajar, hermanos, sino estar en su hogar para velar por el bien de su familia. Hermano, eso es muy importante. El texto original da la idea de esta palabra, de esta frase, cuidadosas de su casa, como una buena ama de casa. Una buena ama de casa. Y recordemos lo que dice Proverbios 31 con respecto a la mujer virtuosa. Mire esta mujer virtuosa. ¿Cómo hace ella? ¿Cómo cuida a su marido? ¿Va bien que las cosas vayan bien en su casa? ¿Cómo cuida a sus hijos? Los cubre con pieles, los abriga. Y todo lo que ella hace, dice que cose, todo, lo hace dentro de su casa, desde su casa. Desde su casa, hermanos. El anhelo de Dios es que la mujer sea sabia y que edifique su casa. Ese es el modelo. Ese es el anhelo de Dios. Por eso en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Tenía que enseñar que estas mujeres fueran buenas. Y eso, bueno, es pues sujetas a sus maridos. Bueno, si usted, hermana, se siente tentada con respecto a estar sujeta a su marido, es un buen consejo que sí les voy a dar yo. Si usted se siente tentada a regañar a su esposo, no, párele ahí, hermana. No está llamada a eso. Párele ahí. Usted debería resistir esa tentación. Esa es una tentación. Es que nosotros como varones no somos perfectos, nos vamos a equivocar, más que ustedes. Pero el modelo de Dios es que ustedes deben de sujetarse. La ayuda idónea que ustedes pueden presentar a sus maridos es aconsejarlos de una forma. Al final, Dios a quien le va a llamar, si fue buen administrador de su hogar, va a ser al esposo, no a ustedes. Si él se equivocó, Dios se va a encargar de él. Pero si usted se sobrepasa, Dios se va a encargar de usted. Hay que resistir esa tentación, hermanos. En lugar de eso, hermana, ¿por qué no lo apapacha? ¿Por qué no lo elogia? Aunque se equivoque el bruto este. Hermana, elógielo, ámelo.
Ámelo. No es perfecto, pero ámelo, hermanas. Denle su fresquito de limón con la temporada. Bueno, y ahí suavecito, pues dígale. Me parece que esta decisión no es así. Antes de tomarla. No, ya no. Si ya la tomó, hermana, no, eso está por demás. ¿Verdad que te lo dije? Cuando no le dijo nada. No, es antes, hermana, es antes. Igual el hombre es el que tiene que tomar la decisión. Hermana, esa tentación de poder regañar o poder estar sobre el hombre no es nuevo. Eso es parte del pecado original. Génesis 3:16, vámonos ahí un momentito, hermanos, para que terminemos. Génesis 3:16. Dice ese regaño del Señor. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, miren eso ahí, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El deseo de la mujer es mandar al marido. El deseo de la mujer es tener autoridad, pero Dios dijo: tu deseo, quien se va a enseñorear de ti y quien va a ser autoridad, porque yo lo digo, dice el Señor, es tu marido. Ahora, el objetivo entonces es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todas estas normas de conducta, estas cualidades, hermanos, que nosotros debemos de modelar, son únicamente exclusivas porque somos celosos de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que en este pasaje Dios instruye a los creyentes, hermanos, de cualquier edad, a vivir con la sana doctrina a fin de adornar la palabra de Dios para la gloria de nuestro Salvador. Para la gloria de nuestro Salvador. Que el Señor siempre continúe derramando su gracia sobre nosotros. Él es paciente, Él espera que nosotros hagamos caso de su palabra y cambiemos en esa ruta. Nosotros debemos de ser celosos de la palabra de Dios. Nuestra conducta debe de verse y nuestra conducta espiritual debemos de practicarla. Debemos de practicarla. Hermanos, los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Le agradecemos, Señor Todopoderoso, gracias por su instrucción. Gracias, Señor, por guiarnos en estas exhortaciones, en estas instrucciones a cómo ser nosotros y cómo hablar y cómo comportarnos de acuerdo a la sana doctrina. Ayude, Señor, a la iglesia, cada una de las categorías que hay aquí, los ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes, a los líderes, Señor, y ahí en el texto habla también acerca de esa clase laboral, a que nosotros podamos modelar, que podamos tener presente su palabra para que podamos actuar conforme a ella. Si hemos de hablar que somos cristianos, Señor, tenemos que modelarla. Señor, ayúdenos a recordar su palabra, sus mandamientos, y no solamente ponerlos en el corazón, Señor, sino ponerlos por obra. A usted sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.